Queremos enfocar hoy un tema que es muy sensible a la ciudad de Pereira, inclusive a Dos Quebradas, porque el río Tun, que es nuestro río tutelar, abastece de agua, obviamente, al acueducto de Pereira y presta servicios de acueducto también al municipio de Dos Quebradas. El patrimonio más importante, lo hemos dicho en múltiples oportunidades en este programa y desde hace muchos años que venimos haciendo periodismo, que el patrimonio más importante que la ciudad tiene es la cuenca del río Tun, la majestuosa cuenca de nuestro río tutelar, que si nos descuidamos por la vulnerabilidad que significa ambientalmente, podemos llegar a tener una ciudad perdida, una ciudad desalojada, una ciudad deshabitada, una ciudad con muchos problemas para abastecimiento, como cuando hay esos veranos tan intensos que se está casi al borde del racionamiento de agua potable. Para hablar de este tema y del desalojo que se registró en días recientes en la parte alta de la cuenca del río Tun, arriba del corregimiento de la Florida, o dentro del corregimiento de la Florida, pero arriba del centro poblado urbano, suburbano de la Florida, hemos invitado a Diego Alejandro Hoyos, un líder ambientalista, quien nos ha pedido que le escuchemos. Lo escuchamos con mucho gusto. Tenemos algunas diferencias y algunas situaciones contrarias a la manera de cómo algunas personas ven la forma como se está habitando desde hace muchos años el corregimiento de la Florida, pero es normal que tengamos discusiones de esta naturaleza y para eso estamos. En un instante, después de escuchar este mensaje de nuestro Aeropuerto Internacional Matecaña, regresamos para dialogar con Diego Alejandro Hoyos. A Diego Alejandro Hoyos, líder ambientalista del corregimiento de la Florida, bienvenido al programa Enfoques Uno, a Diego. Muchas gracias, Luis, por la invitación. Bueno, Diego, esta visita tuya al estudio de Uno a Televisión tiene razón de ser por la inconformidad, por el malestar que usted y algunas personas de ese sector de la Florida tienen por el desalojo o los desalojos que se han venido produciendo en esa zona, donde fueron retiradas muchas cabezas de ganado y donde se discute la propiedad de don Heriberto Salinas del predio Buenos Aires en la parte alta de la Florida. Bueno, sí, la Florida, como lo decías, claro, la cuenca y la cuenca alta del río Tun, que es la que abastece principalmente agua a Pereira, tienen situaciones complejas como temas, por ejemplo, como el saneamiento básico del agua, por lo menos en el casco urbano, en el centro poblado de la Florida y las veredas contiguas, que no se han resuelto. De hecho, eso hay estudios, en su momento la plata había salido se había aprobado un presupuesto para eso, eran unos 4.600 millones de pesos para hacer todo un proceso de saneamiento básico. A Carder y a las alcaldías les tocaba sanear los predios para que ese proyecto se hiciera y nunca se hizo. Entonces hoy la realidad es que todavía es una deuda con la ciudad el que se haga ese proceso de saneamiento, y entonces pues lo que toca es como cada habitante hacer su pozo séptico y toda la cosa, entre los problemas que tenemos pues precisamente para saneamiento del agua que se toma en los peregrinajes. Que las aguas hervidas caigan al río Tun. Completamente, exacto. Eso está ocurriendo en este momento. Eso está ocurriendo y esa es una de las cosas que nosotros hemos defendido y hemos denunciado a las instituciones, porque nos parece pues que ha habido ahí pues además un detrimento patrimonial, porque se paga un proyecto que vale alrededor de 200 millones de pesos, lo hace la Universidad Tecnológica de Pereira, un estudio, exacto. Lo hace juiciosa. Y ¿quién hizo el estudio? En la Universidad Tecnológica de Pereira. Sí. Ellos tienen una oficina de agua. Un estudio, exacto, sí.
Muy bueno ese levantamiento porque coge, recordemos, la cuenca alta del río Tun es de un lado Santa Rosa y del otro lado Pereira. El corregimiento de La Florida hace todo su recorrido hasta el Nacimiento, que son 7 veredas. San José, Porvenir, Bananera, Florida, Plan El Manzano, La Suiza y el Bosque, que es precisamente donde nace el río y que es la vereda pues, donde la zona del conflicto que nos ocupa. Tenemos el conflicto que nos ocupa en este momento. ¿Qué fue lo que pasó con la intervención de la Carder y de las autoridades ambientales y de policía, concretamente en el predio Buenos Aires? Bueno, nosotros venimos de unos diálogos con las instituciones. No, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, ¿qué pasó? Sí. Desalojan a un campesino que tiene un proceso de ocupación, hay toda una discusión jurídica de tiempo atrás. Tenemos entendido que en 2006 se había dado como un caso juzgado ya donde tenía ciertos derechos el señor ocupante de esa tierra y se decía ya que es ocupante y entonces que cuando este señor necesite reclamar esa tierra, a este señor se le tiene o que comprar las mejoras o se tiene que, ¿cómo se dice eso? Bueno, sí, se le tiene pues que reconocer. Indemnizar. Indemnizar, exacto. Sí. Entonces, bueno, eso en fin viene una pelea larga, yo no quisiera pues como entrar en detalles. Es un pleito jurídico. Exacto, es un pleito jurídico, listo. Eso está bien, ¿cierto? El pleito jurídico ya tendrá sus matices. ¿Qué rechazamos nosotros como comunidad y como acompañantes de estos procesos y precisamente como acompañantes de los campesinos en el páramo? Las formas en que se desaloja la gente. Entonces, estamos hablando de un señor que es campesino, que lo único que sabe hacer es trabajar el campo, que vive solo allá en ese predio con su esposa y del que en noticias se dice que había impactado alrededor de 1.100 hectáreas con campesinos. O sea, yo hablo aquí de la versión que me dan los campesinos. Ellos hicieron recorrido de la zona, no hay 1.100 hectáreas impactadas. Las cabezas de ganado, que se decía que habían incautado 100 cabezas de ganado y entonces de hecho los campesinos mismos hacían por ahí un artículo donde hacían la pregunta ¿y dónde están las vacas? Porque al parecer no encontraron las supuestas vacas. Entonces son ese tipo de cosas. Además, llegar donde un señor, ya Julio César, el director de Carder, en una entrevista había dicho, no, es que el señor no estaba viviendo allá y coincidió con que cuando hicimos el operativo entonces él estaba allá. No sé qué tan sano sea eso, ¿cierto? El caso es que el señor venía presentando unas afectaciones de corazón, había sufrido problemas de salud. Sí, unos quebrantos de salud. Entonces llegan un operativo de alrededor de 20-25 policías, parte de las instituciones, y quizá pensamos nosotros que por la presión que esto le genera, además pues porque las formas que hay, entonces llegan con motosierras, tumban la ramada, el rancho donde ensillaba los caballos, donde guardaba las cosas, le queman parte de sus cosas, sillas de monta, enjalmas, y recordemos que es un predio, o sea, obviando un poco la discusión jurídica, donde el señor había habitado por años, entonces todo lo que él Pero tenía... había una resolución, Diego, perdóname, una resolución o una autorización de autoridad competente para hacer eso. Claro, hay de una fiscal de Medellín, tenemos entendido, porque, insisto, había un hecho juzgado por un fiscal de Santa Rosa, donde decía, no, este señor es ocupante y se le tiene que indemnizar o reconocer. Luego viene, y después de ese hecho juzgado, parece ser que vuelven a retomar el caso y viene pues todo este proceso. Insisto, esto es versión de los campesinos. Ellos dicen, don Heriberto, además quizá por sus quebrantos de salud, quizá porque ya habían llegado a una negociación, no sé qué, pero dicen los campesinos que don Heriberto ya estaba de salida
de la vereda. O sea, ya no tenía vacas, ya no tenía pero gallinas. Hay una versión, perdóname Diego, pero hay una versión del director de la Carder, yo lo escuché, cuando dice que él se enteró le avisaron de la visita y retiró el ganado, lo pasó hacia la parte creo que del Quindío, lo retiró del predio, mejor dicho. Pero eso sería contradictorio con el mismo director de la Carder, porque si él dice que coincide... No, que hay rastros, había rastros, o sea, había huellas de ganado en el territorio. Bueno, ¿cierto? Hasta ahí, y que sean 100 cabezas, porque entonces, por eso digo que son las contradicciones de las noticias. Entonces, ¿por qué dice un periódico que incautaron 100 cabezas de ganado y me estás diciendo que el director de la Carder... Yo no voy a discutir lo que dice el periódico, Diego. Bueno, discúlpeme, yo no entro en esa tónica. Ajá. Lo que quiero señalar allí es que había una orden de desalojo por parte de una autoridad legal que fue la fiscal. Sí, completamente. ¿Sí? Y la policía no actuó irregularmente, actuó de acuerdo con la orden. Bueno, lo que pasa es que ahí es donde precisamente nosotros entramos a juzgar los hechos, ¿cierto? Porque entonces... el acompañamiento, por ejemplo, de derechos humanos, ¿cierto? Donde un médico, uno sabiendo la condición que tiene este señor, entonces el caso es que a él lo capturan, le queman sus cositas, recordemos que era la casa donde había habitado toda su vida, con su familia, le queman sus cositas, se lo llevan y lo llevan, está en la vía Armenia, allá lo tienen pues capturado. Ahí él empieza a sentirse mal, se lo llevan para el Hospital San Jorge y tiene un custodio 24 horas al lado de la camilla. Entonces, es lo que decimos, lo nuestro va más que entrar en detalles del asunto jurídico, queremos es rechazar las formas que tienen, que estoy completamente de acuerdo, listo, si esa es la forma... ¿Han puesto alguna denuncia ustedes ante Personería o alguna entidad? Precisamente en eso estamos en este momento, con derechos humanos. Le hago la pregunta para que cerremos el capítulo de la intervención, de la operación de la policía y de la intervención de la Carder, para que entremos a un terreno que necesito resolver como periodista. ¿Es permitida la tenencia de ganado en la parte alta de la cuenca? Es permitida la tenencia de ganado porque precisamente las políticas de parques también permiten que, como hay ocupantes que están desde antes de que se declarara como zona de protección, y precisamente ahí es donde entran las negociaciones. Nosotros con los campesinos habíamos entrado en una negociación con las instituciones que se llaman los acuerdos de conservación, donde el compromiso es, primero, que se midan exactamente los predios de los campesinos. Estamos hablando, en este momento quedan 11 campesinos, o sea, 11 fincas, 12 fincas más o menos allá, en un territorio que es supremamente extenso. O sea, los máximos tenedores de tierra allá en este momento son las instituciones. Claro, a nosotros nos encanta eso, precisamente porque pues, sabemos que es el agua de la conservación. Pero, pues el agua que nos bebemos los pereiranos. Pero entonces nuestro rechazo es en tanto a las formas de tratar al campesino que ha habitado ese territorio. Entonces, los acuerdos de conservación decían, primero vamos a delimitar, luego entonces, que era un compromiso entre las instituciones y los campesinos, vamos a cercar. Y así yo puedo regular qué cantidad de ganado usted tiene ahí dentro de su predio ya delimitado, y luego entonces lo que se va a hacer es entrar en un proceso donde usted va a empezar a reducir sus cabezas de ganado. Eso lo aceptaron los campesinos. Pero esos acuerdos se han ido, claro, la versión de las instituciones muchas veces es los campesinos incumplen, claro, pero los campesinos están incumpliendo porque es que las instituciones en ningún momento les cumplieron. Entonces, los postes, que eso sale de un proyecto que se llama Proyecto Páramos, que es financiado por la Unión Europea y que aquí precisamente quien ejecuta ese dinero es la Carder, es mucha plata, precisamente para conservación y para el acuerdo con los campesinos. Se compran no sé cuántos, pero son cantidad de postes, yo les puedo mostrar las fotos, están tirados, hace 2 años más o menos, tirados, abandonados en la laguna del Otún. ¿Postes? Postes plásticos, postes plásticos para acercar, precisamente para delimitar los predios. Entonces, claro, es que la vaca, viene luego
la sanción al campesino, porque es que la vaca está en predios de la institución. Claro, como no se hizo el cerco, de acuerdo, de acuerdo. Los caminos se habían quedado de arreglar en medio de los acuerdos de conservación. Usted lo que quiere señalar, Diego, disculpe, son las fallas también de la institucionalidad. Claro. Reconociendo que los campesinos también han incumplido. Claro, los campesinos, ¿cierto?, se equivocan, nos equivocamos, tengo que reconocer. No hay ningún problema. Claro, pero las instituciones se equivocan. Claro. Lo entiendo. Ahora, para finalizar, Diego, usted es una persona que se ha distinguido como un líder de carácter ambiental o ambientalista en la zona de la Florida. Personas como yo, que he recorrido allí la Florida en varias oportunidades, hemos observado que la comunidad de la Florida no es propiamente un dechado de virtudes cuidando la cuenca, ¿cierto? Protegiendo la cuenca, evitando que la cuenca se deteriore aún más, ¿cierto? El centro poblado se ha llenado de un turismo mochilero y de una situación de contaminación que ha sido imparable, y además se han ido haciendo parcelaciones piratas, con construcciones piratas. Yo alguna vez hice una columna con un artista que vive allá arriba en la Florida, ¿cierto?, donde me dijo, es que este es mi sueño de vivienda, o sea, un sueño de cemento, que las aguas vertidas, las aguas sucias van derecho al río Tun, y cada vez tenemos más problemas de descontaminación del agua. ¿La gente es consciente de esto? Bueno, yo me atrevo a decir que en gran medida la población originaria de la Florida, porque allá es un proceso muy largo en el que nosotros, por ejemplo, egresados de allá de la misma Florida, nosotros hemos recibido, pues digamos, una formación, y además pues ha habido un acompañamiento desde las instituciones donde creería, me atrevo a decirlo así, hay conciencia por parte de la gente que habita. Lo que pasa es que ahí es donde empiezan a entrar en conflicto, y muchas veces las instituciones, porque no tienen una muy buena comunicación, ¿cierto? Entonces hay dependencias, por ejemplo, de la alcaldía, que están promoviendo el turismo en la Florida, pero hay otras dependencias donde están diciendo no, es que ahí lo que falta es un proceso de planificación. Nosotros somos de la línea de que falta un proceso consolidado de planificación, donde, claro, insisto, los seres humanos tenemos que vivir en algún lado, tenemos es que modificar nuestras formas de habitar esos espacios. Entonces, bien está que nosotros tengamos turismo, sí, pero tiene que ser un turismo organizado. Y muchas veces, incluso la misma Carder, la misma alcaldía, motiva o incentiva el turismo. Por ejemplo, la Carder tiene un centro de visitantes que se llama La Pastora. Entonces, ahí es donde riñe. Cuando no hay una planificación bien estructurada, donde los campesinos y la gente que ha habitado el territorio por largo tiempo transforme y sea ellos quien a su vez presten los servicios de turismo, un turismo responsable, un turismo ecológico, y más bien eso ha ido abriendo otra brecha, porque además entonces lo que ha llamado eso es a que nuevos vengan y compren, que tienen capacidad adquisitiva, van y compran, y son los que finalmente hoy están, digámoslo, como apoderados de lo que es el turismo, o son los que están negocios. Exacto. Negocios. Entonces, de todo tipo de negocios. Hay negocios de restaurantes, negocios de bebidas alcohólicas, negocios de alquiler de cabañas, de lo que quiera. A propósito, Luis, aprovecho. La UTP nuevamente, hace un año, y yo estuve cercano a ese proceso, se hizo un estudio de capacidad de carga. Ese estudio es la cosa más juiciosa que se ha hecho en la Florida. Y dice precisamente, la Florida hoy, o sea, el diagnóstico hoy es, no está preparada para la cantidad de visitantes que está recibiendo. ¿Por qué? Por lo que decíamos ahorita, que denunciamos. No tiene unas plantas de tratamiento de aguas residuales. No tiene unas buenas vías de acceso, porque es una sola carretera y estrecha. Y tenemos una cantidad de turistas en bicicleta que están subiendo cada semana. Entonces, además, ya no tenemos ni bomberos, ni puesto de salud. Entonces, ese estudio de capacidad de carga, digamos que dio
un norte de hacia dónde deberíamos nosotros planificar para que la Florida realmente pueda recibir los turistas, porque yo entiendo también sería muy difícil negarle ese privilegio a la gente, ¿cierto?, de ir a disfrutar de esas montañas, de ir a ser parte del universo y del mundo campesino. Pero sí somos de la línea de que eso se tiene que hacer como un proceso consolidado, planificado con las comunidades. Él es Diego Alejandro Hoyos, lo hemos presentado como una persona que está empoderado del liderazgo de protección de la cuenca del río Tun. Con Diego, porque yo no solo soy periodista, yo también soy habitante de Pereira. Yo también me tomo el agua del río Tun. Yo también vivo y sufro los problemas de contaminación de la cuenca. Yo he ido al sector de la cascada de Fraile, se llama, ¿cierto? Y he ido con un costal a recoger plásticos, calzones, condones. Allá hemos recogido de todo, de las porquerías, las botellas de plástico que los turistas, entre comillas, dejan en una zona que es una zona protegida, una zona ambiental. Seguramente hay dificultades y hay contrastes entre los sueños de la comunidad y los deberes de las autoridades. En eso tenemos que ser claros. Yo no defiendo ni a los unos ni a los otros. No tengo pelos en la lengua para decir que hay comunidades irresponsables a las cuales se les hizo por parte de Aguas y Aguas unas plantas de tratamiento que están antes de llegar a la Florida a mano izquierda y las dejaron acabar, ¿cierto? Las dejaron oxidar, no les hicieron mantenimiento y se las entregaron a las comunidades. De eso soy testigo presencial. Pero es el problema que tiene la ciudad, en donde al parecer a las autoridades les ha quedado grande el problema y las comunidades también defienden sus propios intereses. Los unos y los otros vamos a dejar un compás de espera. El tiempo es oro en este tipo de programas. Hemos escuchado a Diego Alejandro Hoyos con sus denuncias, con sus quejas, con sus reclamaciones, con sus modos de ver el problema, y que quede el ciudadano que está viendo el programa para que haga un juicio de valor sobre este aspecto. No queremos alargar más la entrevista para no ser más pesados con el asunto y porque se nos agotó el tiempo. Pero repito, es usted, amable audiencia, la que debe decir quién tiene la razón y qué podemos hacer para evitar que los campesinos sufran y que las autoridades cumplan. Que los campesinos cumplan y las autoridades ejerzan la autoridad, pero con un tratamiento adecuado, como corresponde a los derechos humanos y como corresponde a la ley y a la Constitución. Hasta una próxima oportunidad, y muchas gracias a Diego por venir hasta nuestro estudio a hablar de este tema, que es verdaderamente un problema de una gran dimensión.